Buenos días. Este es el PIA de medidor de temperatura con puente de Wheatstone. Mi nombre es Juan Carlos Andrade Nahuat y les voy a explicar mi proyecto. Para empezar, el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico utilizado para medir resistencias desconocidas, mediante la comparación entre cuatro resistencias conectadas entre forma de puente. Fue desarrollado por Samuel Hunter Christie y posteriormente popularizado por Charles Wheatstone en 1843. Explicación. El circuito está formado por cuatro resistencias distribuidas en dos ramas. Cuando las relaciones entre las resistencias son iguales, el puente se encuentra en equilibrio y el voltaje entre los puntos centrales es cero. Si alguna resistencia cambia, el puente se desbalancea y aparece una diferencia de potencial, que puede medirse con un voltímetro. Este principio se utiliza ampliamente en sensores, especialmente en sistemas de medición de temperatura, presión y deformación. En este proyecto, el puente de Wheatstone permite detectar variaciones de resistencia producidas por el termistor y convertirlas a cambios de voltaje. ¿Qué es un termistor? Un termistor es un dispositivo electrónico cuya resistencia eléctrica cambia dependiendo de la temperatura. Es un tipo de resistor sensible al calor y utiliza como sensor temperatura en múltiples aplicaciones electrónicas e industriales. Existen dos tipos principales: NTC, Negative Temperature Coefficient, su resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta, y PTC, Positive Temperature Coefficient, su resistencia aumenta cuando la temperatura sube. Cambio de resistencia a la temperatura. ¿Cómo se produce? La resistencia eléctrica de ciertos materiales cambia cuando la temperatura varía. En el caso de los termisores NTC, el aumento de esa temperatura provoca una disminución de la resistencia debido al incremento de movilidad de los electrones dentro del material semiconductor. Este comportamiento permite usar el termistor como sensor térmico. Cuando cambia la temperatura del entorno, cambia también el valor de resistencia. En una de las ramas del puente de Wheatstone, como consecuencia, el voltaje de salida del circuito también cambia. La relación entre temperatura y resistencia no es completamente lineal, pero es suficiente precisa para aplicación de medición básico de temperatura. Los materiales utilizados en el proyecto fueron la protoboard, que está aquí, termistor, que está aquí en chiquito, resistencias de 10 kilo ohms, el termistor igual es de 10 kilo ohms y un potenciómetro, que es una resistencia al cual le puedes cambiar su resistencia meramente, y multímetro para medir el voltaje, cables y su fuente de alimentación. Bueno, aquí está el procedimiento. Primero vamos a colocar las resistencias para ir formando el puente de Wheatstone. R1 resistencia, el potenciómetro R2, R3 que es nuestro termistor, y R4 otra resistencia aquí. Luego, ahora hay que puentear R1 con R3, R2 con R4 para formar completamente el puente, que es lo que hicimos aquí en verde. Puenteamos aquí y puenteamos aquí. Ahora hacemos la salida para medir voltaje. Como la protoboard, cuando los hilos estos están en serie, pues nada más pongo una salida, o sea, pongo otro cable aquí, otro cable aquí, y ya aquí puedo medir su salida de voltaje, como lo vamos a ver en la comprobación. Luego giramos el potenciómetro hasta que diga el menor voltaje, y una vez que diga el menor voltaje posible, medimos el voltaje mientras se aplica calor. Ahora, la conclusión de este proyecto. En este proyecto se logró construir un medidor de temperatura utilizando un puente de Wheatstone y un termistor, comprobando el funcionamiento de este tipo de circuitos en aplicaciones de medición. Durante la práctica se observó que el voltaje de salida cambiaba conforme variaba la temperatura del termisor, demostrando que la resistencia eléctrica depende directamente de la temperatura. Además, se comprendió la importancia del equilibrio del puente de Wheatstone, y como pequeña variación de resistencia pueden detectarse mediante diferencias de voltaje. También se aprendió el uso correcto del multímetro para medir voltajes, calibrar el circuito mediante el potenciómetro. Finalmente, este proyecto permitió aplicar conocimientos de electrónica y medición eléctrica de manera práctica, entendiendo el funcionamiento básico de sensores de temperatura utilizados en sistemas electrónicos e industriales. Y aquí es la evidencia. Bueno, primero para realizar el proyecto, aquí está marcándonos el voltaje de corriente directa, vamos al multímetro, sacamos las salidas con caimanes, las salidas de voltaje con los caimanes, y ahora ajustamos con el potenciómetro, lo vamos a girar y va a cambiar el voltaje debería de bajar. Ok, ya que lo tenemos en lo más mínimo posible. Ahora poniendo calor en el termistor, que es esa bolita, debería de subir. El calor lo voy a hacer con mis dedos y debería de subir el voltaje. Como vemos, está subiendo. Muchas gracias. Eso sería todo.